Hola, mi nombre es Melissa Jessica Simeón Neri. Estoy llevando el curso de Estadística y Probabilidades, grupo 6 o grupo 9, y voy a proceder a resolver el ejercicio 3 de la práctica dirigida 3. Lo grabaré y lo subiré a la plataforma de YouTube como nos lo pidió la profesora. Le voy a leer el enunciado 3 y luego voy a explicar cómo lo resolví en Excel. El enunciado dice: se ha obtenido una distribución de frecuencia acumulada de ingenieros que trabajan en una empresa de Miraflores, observándose sus tiempos de servicios en años. Cuando nos dicen años, nos quiere decir que los datos van a ser cuantitativos continuos. Primer dato. Luego nos dan el tiempo de servicio, que viene a ser todas las frecuencias. Aquí están, de 2 a 7, de 8 a 13, de 14 a 19, de 20 a 25, de 26 a 31. Luego nos dan las F mayúsculas, que vienen a ser las frecuencias acumuladas crecientes: 5, 6, 10, 13, 20, acomodadas y ordenadas respectivamente. Es decir, el 5 pertenece al primer intervalo, el 6 al segundo y así. Ahora, yo lo hallé de esta manera. Primero hallé las F minúsculas. Para hallar las F minúsculas es muy sencillo, ya que nos podemos apoyar de las F mayúsculas, que vienen a ser las frecuencias acumuladas crecientes. Entonces, la primera celda de la F mayúscula va a ser igual a la primera celda de la F minúscula. La segunda celda de la F mayúscula nos quiere decir de que se sumó la primera celda de la F mayúscula con la segunda celda de la F minúscula para que nos resulte la segunda celda de la F mayúscula. Es decir, esta primera celda más esta celda que no me han dado el dato me tiene que dar 6. 5 más 1 es 6. De la misma manera para poder hallar 10. 6 más cuánto me puede dar 10. 6 más 4. Luego de 10 a 13, 3. 3. De 13 a 20, 7. 7. Este 20 que está en la última celda, en la fila 9, que viene a ser su última celda porque aquí ya no se completa. 20 viene a ser n, que es el número de datos. Esto se va a ubicar acá, en 20. El 20. En la última celda de los F minúsculas. Se puede comprobar de esta manera. Si sumamos 5 más 1 más 4 más 3 más 7 me va a dar 20. Voy a comprobar. Entonces le pico en autosuma y me dice que se va a sumar todas estas celdas. Y respectivamente tiene que salir 20. Luego hallé las marcas de clase. ¿Cómo hay las marcas de clase? Necesito los intervalos, necesariamente. Entonces, 2 más 7 entre 2. 2 más 7 da 9 entre 2, 4.5. De la misma manera, 8 más 13 entre 2, 10.5. 14 más 19 entre 2, 16.5. Y así hasta llegar a 28.5. Esto va a ser la suma de todas estas celdas. Entonces voy a corroborar. Le pico en autosuma. Le pico en autosuma y me está indicando que se van a sumar todas estas celdas. Y sale 82.5. De la misma manera para XF. ¿Por qué quiero hallar XF? Porque dentro de mi procedimiento cabe hallar la media aritmética. Y en su fórmula de la media aritmética necesito el XF. Es decir, X por F. Entonces, multiplico 4.5 por 5 me da 22.5. 10.5 por 1 me da 10.5. 16.5 por 4, 66. Y así hasta llegar a 199.5. Luego de esto, esto lo hallé de la misma manera como hallé las marcas de clase, como hallé las F. Sumé todas estas celdas aquí. Lo puedes hacer manualmente o más fácil, le picas en autosuma y te indica las celdas que se van a sumar. Y da 366. Ahora, XXF. ¿Por qué quise hallar XXF? Eso me va a valer para hallar S. ¿Y qué es S? Es la desviación estándar que cabe en mi procedimiento. Está más adelante. Multiplico XF, que es esto, esta columna. Tomo la primera celda de las XF. Viene a ser 22.5 por X, que es 4.5. 22.5 por 4.5 es 101.25. Ahora, la segunda celda de las XXF se halla con la segunda celda de XF 10.5 por 10.5, que es 110.25. Y de la misma manera para los demás, hasta la fila 9, hasta aquí. Luego se realiza la respectiva suma, que le voy a comprobar. Sale 8505.00. Yo esto los dejé en dos decimales. Y ya. Ahora la primera incógnita dice:
¿cuál es la mejor medida de tendencia central? Para mí, bueno, lo que yo interpreto es que la mejor medida de tendencia central es la media aritmética, ya que no hay presencia de valores extremos en la variable x. Entonces, para poder hallar la media aritmética necesito xf, la sumatoria de xf. Puedo hacerlo como lo dije antes, 4.5 por 5 más 10.5 por 1 más 16.5 por 4, o más fácil sacar esta sumatoria. Es decir, poner 366 entre el número de datos, que viene a ser 20. Esto da 18.3. La B dice, haya la medida de dispersión adecuada. La medida de dispersión adecuada. Cuando la mejor medida de tendencia central es la media aritmética, nos va a ser muy conveniente usar la desviación estándar, ya que se va a necesitar la media aritmética en su fórmula, como aquí lo indica. Esta, la raíz de la sumatoria de las x cuadrado por f entre n menos la media aritmética al cuadrado. Esto se va a aplicar. Aquí está. Ponemos los datos que nos piden, que es xxf. Acá está la sumatoria, que viene a ser 8505. La sumatoria de xxf se va a dividir con 20, que va a ser el número de datos, n, menos la media aritmética al cuadrado, que es 18.3 por 18.3. Esto nos va a resultar 9.51. Ahora, hallando el coeficiente de Pearson. En el coeficiente de Pearson nos dice que la fórmula se va a hallar con la media aritmética y con la moda. Y la S que es la desviación estándar, que ya la tenemos. La moda, dependiendo de los datos que te den. Cuando son continuos se va a tener que usar una fórmula. Cuando son discretos ya se usa otra, que es el mayor XI, que se encuentra, que se encuentra en las FI. Pero ya bueno, estos son datos continuos, entonces se va a usar esta fórmula. Hallando la moda. La moda va a ser IMO, que es 25.5, más el diferencial de 1, que viene a ser 4, entre el diferencial de 1 más el diferencial de 2, 4 más 7, CMO, que viene a ser 6. Ahora, ¿qué es IMO? IMO es el límite real inferior con mayor FI. Podemos corroborar aquí. El límite real inferior con mayor FI. Vemos que el mayor FI es 7. Su límite real inferior, que viene a ser 25 más 26 entre 2, me da 25.5. Ahora, para hallar el triangulito 1, necesito la frecuencia más alta. Aquí está, la frecuencia más alta es 7, menos la anterior, que viene a ser 3. Y eso me da 4. ¿Dónde está? Aquí. 4. Ya tenemos el triangulito 1, falta el triangulito 2. 7. Como ya no tengo más datos, lo consideré 0. Entonces 7 menos 0 es 7. 4 más 7 aquí abajo. Luego de esto, me falta el CMO. ¿Qué es el CMO? Es la amplitud del intervalo con mayor FI. El mayor FI es esto y su amplitud es 6. Aquí está. Aquí está. 6. La moda me sale 27.68. Ahora, para el paso 2, que ya es hallar el A1, que es el coeficiente de Pearson, el primer coeficiente de Pearson, aplico lo que ya tengo. La media aritmética menos la moda entre el S, que es la desviación estándar. Me da negativo 0.99. ¿Qué quiere decir esto? Que en la gráfica, la colita de nuestra gráfica que nos va a salir se va a ir a la izquierda, porque es negativo. Si fuera positivo, si fuera mayor a 0, se iría a la derecha. Y si sería igual a 0, entonces sería una distribución simétrica. Como a nosotros nos salió negativo, entonces sería una distribución asimétrica. Ahora, hallando la desviación estándar corregida. Para poder hallar la desviación estándar corregida, necesito obligatoriamente la varianza corregida, y recién puedo hallar la desviación estándar corregida. Entonces, para poder hallar la varianza, necesito simplemente la S, la que aún no está corregida. La desviación estándar, que viene a ser 9.51. Entonces, la varianza es igual a 9.51 al cuadrado. Aquí está la fórmula.
Es lo mismo que decir 9.51 por 9.51, eso da igual a 90.44. El paso 2, hallar la varianza corregida. Para poder hallar la varianza corregida necesito la varianza, necesito la amplitud y necesito pues nada más, es todo. Entonces aplico la varianza, que es, acá está la fórmula. La varianza que es 90.44 menos la amplitud al cuadrado, 6 por 6, entre 12. Y esto me va a dar 87.44. Luego, para último paso, para poder hallar la desviación estándar corregida, es como aplicar la varianza sin que esté corregida. Es varianza igual a desviación estándar al cuadrado. Pero la diferencia es de que esta varianza que se va a aplicar no va a ser la misma que 90.44, va a ser la corregida, que es 87.44. Por lo tanto, nuestra desviación estándar va a tener que estar corregida. Desviación estándar corregida me sale 9.35 aplicando la varianza corregida. Esta es la última interrogante, sí, hay la desviación estándar corregida. Aquí está mi procedimiento y aquí están mis fórmulas, las fórmulas que necesité para hallar las respuestas. Gracias.